Bueno, presidente, gracias una vez más por recibirnos en la Casa Rosada, en el arranque de temporada de La Cornisa, temporada número 27, un dato aleatorio, pero lo comparto con la audiencia. Y le voy a proponer una entrevista distinta en este sentido. Yo voy a hacer el rol de dirigente político y periodista, opositor y crítico, y le voy a tirar, entre comillas, todas las cuestiones que le tira y le pregunta y le inquietan a la oposición. O sea, usted se volvió masoquista. No. Porque después de la domada que le di a los cucas el otro día en el Congreso, o sea, usted quiere jugar el roleplay de cuca. No, podríamos empezar por ahí. Hay sectores de la oposición que dicen, el presidente lo tenía pensado, lo tenía todo armado, además de ser un maleducado, además de ser un maleducado y contestar como contestó, no lo dejó responder porque no estaba ni microfoneado ni grabado, y además lo hizo porque le conviene su oposición destruida y ya lo tiene pensado. Es un calculador, no es tan espontáneo. Bueno, ellos que detestan a Adam Smith, detestan a Hayek, detestan el orden espontáneo, no pueden creer que haya algo no planificado. ¿No estuvo planificado? No. Dios, ¿cómo voy a planificar las respuestas de las preguntas o cuestionamientos o agresiones que me van a hacer otras personas que además, Dios, son enemigos políticos? Porque esta gente directamente no son adversarios, son enemigos porque son personas que son capaces de destruir la economía y arruinar a todos los argentinos con tal de ellos tener el poder. Entonces, ¿pero no empezó usted? ¿No los provocó usted? No, no es cierto, Luis. Mire, yo como liberal creo en el principio de no agresión. Es un elemento constitutivo de la definición del liberalismo. Entonces, nunca usted me va a encontrar a mí agrediendo primero. Fue una respuesta a las agresiones que yo tenía por parte de cerca de 100 cavernícolas, literalmente. O sea, donde no solo son ignorantes, sino que son maleducados, sino que además también son violentos. Entonces, pero entonces, cuando usted dijo, a la otra mitad que no aplaude, ¿no le mojó la oreja y generó esa reacción? No, pero vamos por partes. Perdón. Porque la charla tiene distintos momentos y en realidad yo arranqué y me empezaron a agredir. Yo, mire, le voy a hacer un punto. El presidente Macri, a quien yo le tengo respeto, afecto y pondero el hecho de haber sido el primero que le ganó al kirchnerismo, fíjese, él tiene el manual de las formas a la perfección. Digamos, de hecho se hizo un compilado donde hacen los comparativos y se lo llevaron puesto. Le vivieron interrumpiendo. O sea, él respondió correctamente, con elegancia y con educación. No, pero es que no respondió nada. Porque en el fondo, digamos, o sea, continuamente le interrumpían el discurso. E instalaban ideas y temas. Gabriela Michetti todo el tiempo estaba pidiendo que lo respeten, o sea, con lo cual la interrupción ocurría, pero, digamos, el kirchnerismo por esa agresión no tenía costo alguno. Yo no soy así. No es mi personalidad, yo tengo un perfil más gladiador y estoy dispuesto a ir a la pelea. Entonces yo empecé a dar mi discurso, empecé a hacer mi trabajo, empecé a darle cuenta a los argentinos del estado que recibimos, lo que hicimos, cómo estábamos yendo y hacia dónde íbamos. O sea, esa era básicamente la estructura de los tres grandes bloques del discurso, más allá que tenía 10 partes. Sí. Entonces, o 10 capítulos, si usted quiere. Ahora nos 3 partes, 10 capítulos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ellos empezaron a agredir y yo, digamos, o sea, yo no estoy dispuesto a que me lleven puesto. O sea, si usted me va a agredir, yo le voy a contestar. Y si tengo que llevármelo puesto, lo voy a hacer. Entonces, y eso es, o sea, yo al kirchnerismo no le regalo un milímetro. O sea, si me vienen a buscar, a mí me encuentran. A mí no me van a hacer lo que hicieron a Macri, que se lo llevaron puesto. A mí no me van a llevar puesto. Si me quieren venir a llevar puesto, me los voy a llevar puesto yo a ellos. Está bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Si usted, perdóneme que lo interrumpa, Luis. No.
A ver, el punto es el siguiente. Acá las situaciones, ellos interrumpen, molestan, tratan de generar caos. Lo hacen tirando la piedra, escondiendo la mano, porque ellos saben que no, el audio... Ni el audio ni las video. Imágenes están con ellos. Sin embargo, era tanto lo que hacían que hasta se escuchaba por el micrófono mío. ¿Ah, sí? Era un escándalo lo que hicieron. Bueno, después se viralizaron imágenes donde mostraron las barbaridades que hicieron. Entonces, usted no puede cederle un milímetro a esta gente. Pero usted habla, a ver, de Graboy, de Miriam Bregman, de Germán Martínez, de, no sé, de son Florencia todos Cariñano. igual, son todos igual. Todos igual. Son todos igual, todos hacen lo mismo. Son digamos, no es que hay uno, digamos, rescatable. Es una forma de ser de ellos. Y a mí no me van a venir a correr. Yo me les paro de mano y los enfrento. Digamos, o sea, yo no tengo problema de lidiar ni con la forma ni con el contenido. Es más, si usted me pregunta a mí me parece triste que tengamos que estar discutiendo las formas cuando el discurso tenía un contenido profundo, pero yo entiendo que hay gente muy básica que digamos, perdón, pero algunos de sus colegas que no están en condiciones intelectuales de discutir el contenido y discuten las formas. Pero la verdad es que yo no me voy a dejar pisotear por los que arruinaron a la Argentina, por delincuentes, ladrones, asesinos. Yo no me voy a dejar pisotear por esa gente. Y yo voy a seguir con la misma perspectiva, respetando su mirada, y voy a volver a los contenidos del discurso porque tienen mucho para discutir. Pero antes, para arrancar, le voy a hacer la lectura de la designación del nuevo ministro de Justicia, Máiquez. Le voy a hacer la lectura completa que hace la oposición, los críticos y los analistas. El presidente puso a Máiquez, directamente va a salvar a Tapia y a Tobillino. Falso. Desde que yo era candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y usted puede ver todo mi trayecto, yo creo en la independencia de la justicia y no me como ninguna operación berreta de nadie. Es decir, Máiquez es una persona con mucha experiencia, con mucho trabajo en la función pública, en la justicia, o sea, es alguien que entiende y está en condiciones de hacer frente a un ministerio tan importante como el Ministerio de Justicia, y como toda persona pública sufre operaciones donde lo acusan falsamente de tener vínculos con la AFA, los cuales es falso y no los tiene. Pero si estaba nombrado en la universidad. Está bien, pero bueno. Su hermano es parte del Tribunal de Ética. Está bien, digamos, pero su padre camarista, perdón, presidente. Yo le digo todo lo que dice la oposición. Su padre camarista, dicen que fue a festejar el cumpleaños a la quinta que le pertenecería a Tobillino. No es mucha casualidad, dice la gente, dice la oposición. No me importa, digo, son todas cosas, digamos, de operaciones. Digamos, yo, ¿sabe qué? Juzgo a la gente por sus hechos. O sea, no por lo que parece, con cosas que tienen construcciones verosímiles, ¿sí? Entonces uno, digo, no, hechos. Y me consta que él no tiene. ¿Y por qué lo eligió? Porque sabe manejar el sistema. Porque sabe cómo funciona el sistema. Sabe, digamos ¿dónde están los botones? Conoce la dinámica del sector judicial para. Yo no, digamos, o sea, yo necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender. No, está bien. Y va a tener que resolver el problema de designar como a 313, no tengo el número exacto, puestos en la justicia federal, que incluye a jueces, y que va a ser a ver, según el Círculo Rojo, una carnicería de negociación y de toma y daca. A ver, ¿es un tema que hay que resolver la cantidad de las vacantes en la justicia? Sí. Aquellas que requieren una mayoría simple, podemos avanzar sin ningún tipo de problemas y se va a intentar encontrar a los mejores. Esto es negociar también con la oposición porque están ahí presentes en las discusiones legislativas. Pero, digamos, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que yo puedo ser tan fatalmente arrogante o soberbio de creer que todos los buenos están de mi lado? Es decir, pero lo van a acusar de toma y daca, entonces va a entrar en el toma y daca del Círculo Rojo y de los sótanos del poder. Bueno, está hablando una lectura de la oposición. No, está bien, bueno, digamos, a ver, pero me parece, digamos, demasiado pretencioso creer que todos los buenos están de mi lado. No es pecado negociar, ¿no?
no es pecado negociar si usted, digamos, lo hace en función de avanzar hacia el objetivo que es ganar mayor libertad, digamos, de un poder judicial, digamos, que funcione mejor, que sea más ágil, rápido, eficiente, digamos, y que actúe y que imparta justicia. Digamos, entonces, si nosotros logramos que el sistema funcione mejor, ¿sí? y que la justicia llegue en tiempo y que funcione mejor, digamos, de vuelta, digo, ¿por qué tengo que pretender, digo, que todos los buenos sean míos? No, está bien. Entonces, me parece... Entonces, ¿quiénes? Se lo voy a decir en mi lugar. Quienes creemos, quienes presumimos que Tapia y Tobillino, presumimos, por la carta de documentos, cometieron delitos graves, que manejan el fútbol de manera cuasi mafiosa, nos tenemos que quedar tranquilos porque la designación de Maíquez no lo libera de culpa y cargo si la tuvieran. Digamos, está para que la justicia funcione mejor, no para que funcione peor. Y si los señores Tapia y Tobillino son culpables, que paguen con toda la fuerza de la ley como corresponde. Bueno, la ARCA lo denunció y la ARCA es un gobierno y la ARCA es el Poder Ejecutivo. Está bien, pero usted sabe que hay una cuestión que es el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Si un funcionario, porque si usted se fija, yo a lo largo de todo este proceso no me he metido en lo más mínimo. O sea... pero le van a decir, opositor, no, pero la IGJ depende del poder político, el Ministerio de Justicia depende del poder político. No, yo entiendo ese punto, estoy levantando el guante y me encanta que lo haga. Sí. A ver, yo le voy a poner esto. Si usted se fija lo que ha sido mi participación a lo largo de toda esta cadena de eventos desafortunados que empezó con la condena a estudiantes, está la camiseta allá, hay una allá y otra allá. Sí. ¿Sí? Si usted se fija, yo tuve una posición, digamos, de no inmiscuirme. Es más, yo de hecho sobre este tema he posteado una foto de una legendaria pelea entre Mohamed Ali y George Foreman, donde Foreman se termina noqueando solo. Sí. Digamos, tiró tantas piñas al aire. Usted ha sugerido que su lectura política, entiendo, es que Tapia y Tobillino van a terminar cayendo eventualmente por su propio peso. Por sus propias defensas incorrectas. Ok. Digamos, están tirando zapallazos al aire y se terminan cayendo. Digamos, Ali lo tenía para ejecutarlo cuando estaba cayendo y el propio Ali dice en la película, dice, si yo le hubiera pegado cuando se estaba cayendo, hubiera arruinado la estética del knockout. Quiero volver a eso y al Congreso. Algunos dicen, le pega al caído. Milei le empezó a piripipí. Es un buen punto, porque no lo contesté. Perdón, pero porque yo no escapo a ninguna pregunta. No, pero le pega al caído porque ya... ¿A quién le va a pegar? Cristina ya está. No, pero... a Grabois, bueno, tiene 5%. Bregman, no sé, tiene... Pero a ver, esto es otra cosa que también a mí me interesa. Esta forma analógica de mirar la política. Digo, el círculo rojo es de piedra ya, no es, digo, o sea, de tan viejo que es. Y no lo entiende. Yo no confronto por motivos electorales. Yo no pienso en esos términos. O sea, si yo tengo que pensar en una reelección, mi contrincante es la realidad. Mi contrincante es lo que logre con mi gestión. Si logramos bajar la inflación, la estamos bajando. Si la economía crece, digamos, y si sacamos gente de la pobreza. Todo eso está ocurriendo, de hecho, fíjese. Nosotros, hoy hacía el repaso Toto Caputo en una conferencia en Mendoza. Dice, la inflación estaba cuando llegamos en 211, digamos, 40, hizo un pico de 300, hoy está en 32, pero cuando llegamos estrictamente la inflación viajaba al 1,5 diario. Eso, digamos, estaba acelerando, exacto, sí. hacia 17.000%, sí. Exacto. Ese es un punto, con lo cual bajó sustancialmente. Si usted las toma en mayorista, no viaja al 31, viaja al 24. O sea, con lo cual la inflación se está acomodando, tiene alteraciones, estamos sufriendo los efectos colaterales de lo que fue el último semestre del año, donde esa
ataque especulativo brutal. Usted habló de golpe, fuerte, ¿no? Sí, sigo haciendo hubo un intento de golpe. Sí, hubo un intento de golpe. Para voltear a un presidente. Hubo un intento de golpe. Yo le hablo como opositor, en mi rol de opositor. No, Esto bueno, es que los opositores dicen eso porque fallaron. Sí. Pero digamos, o sea, vamos y ¿Pero veamos, ¿quién y vamos a ver qué es lo que pasó. Digamos, desde lo que se discutía, desde abril hasta octubre. Sí, o en especial cuando ganamos la elección de la ciudad. Digo, un ataque especulativo brutal. Contra el peso. Contra el peso. De hecho, corrieron por el equivalente al 50% de M2, unos 41.000 millones de dólares. Eso lo vi en el discurso. Exacto. Es más, fíjese que... Con un impacto, dice usted, en la economía real de 25.000 millones de dólares. Sí, exacto. Perdimos casi 3 puntos de crecimiento o un poco más. Es decir, eso es lo que le costó. No fueron los eventuales errores de sus políticas. Bueno, yo tengo una hipótesis de por qué lo hicimos. A ver, nosotros lo que dijimos es, el argumento cuando salimos del cepo era, desarmemos todas las LEFI, porque si nosotros entramos al año electoral con todos estos pesos en la calle, nos van a llevar puestos. Okay. Y menos mal que lo hicimos, porque si aún así corrieron por el equivalente del 50% de M2... Usted dice que el gobierno volaba por los aires. No, no tenga dudas. Okay. O sea, entonces, esa situación que hizo que caiga la demanda de los activos argentinos, los que son en dólares, esa caída en la tasa de interés implicó el aumento del riesgo país, que nosotros llamamos el riesgo cuca. Digo, no solo eso, sino que además cayeron la demanda de los activos domésticos, como los activos domésticos en pesos, uno de ellos es el peso, y la contracara es que se aceleró la tasa de inflación. ¿Qué estamos purgando? Eso. Una vez que terminemos de purgar eso, más la estacionalidad del primer mes del año, que en términos estacionales es muy complicado, porque están las vacaciones, porque está el inicio de las clases, después la inflación va a volver al sendero a la baja, y digamos, nosotros seguimos creyendo ¿Usted está seguro que la inflación va a seguir bajando y que cuando esto suceda va a empezar a crecer la economía? Ese es un punto. El tema del crecimiento es más delicado. Ok. Perdón, usted le adjudica, perdón que lo interrumpa, porque no quiero irme de la idea del golpe. ¿Y quiénes fueron los impulsores del golpe? La política. ¿La política quiénes? ¿Los que están dando la cara o los que están...? No. A ver, había actitudes francamente golpistas por determinados gobernadores del kirchnerismo. Y los que querían imponerle un presupuesto con déficit. Por ejemplo, y que votaron 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. O gobernadores, digamos, francamente con actitudes golpistas y que, digamos, llamaban al golpe, en especial después de que fuimos derrotados en las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese, digamos, es la parte de la política. Había una parte vinculada a los medios, había una parte vinculada a los empresarios que quieren un peso deprimido para bajarle el salario a la gente. Digo, que son, digamos, los empresarios. Digo, ese grupo, digamos, claramente, digamos, fue un hostigamiento total contra el gobierno. Bueno, digo, la consecuencia fue que el riesgo país se fue al 1.500. Hoy el riesgo país está en torno a 500. Bueno. Y es más, le voy a decir algo. El riesgo país, hasta el 2027, o sea, nosotros acabamos de hacer una colocación hace poco. Sí. La hicimos hasta el 2027. ¿Qué muestra esa colocación? Que es el riesgo que tiene esta administración. ¿Saben cuánto está? En torno a los 220 puntos básicos. Si se proyectara el 2027. No. Digamos, hoy colocamos esa deuda hasta el 2027. Pero está en 500. No, esa deuda a 2027 que colocamos nueva está con un riesgo país. No, es el número que es. ¿Y por qué es relevante eso? ¿Por qué lo tendría que entender? Porque cuando usted toma la deuda que vence al 2027, que es durante nuestro mandato, el riesgo país está 200 y algo, póngale 220. Esa sería una perspectiva económica de buena noticia para la Argentina. Bueno, eso implica que si este gobierno siguiera, la economía va a crecer a tasa del 8%. En cambio, cuando usted toma bonos que tienen vencimiento después del 2027, el riesgo país es 550. Eso implica crecer a tasas del orden del 4 o 5%. Claro, porque hay un margen de incertidumbre. Pero quiero volver... Exacto, pero fíjese que en un caso implica que usted duplica el PBI en 8 años. Y en el otro caso, si suponga que usted crece al 5, son 14 años. Y si usted crece al 3, requiere, digamos, requiere de 23 años. O sea, ¿sabe cuánto creció la economía argentina promedio desde el inicio del siglo XX hasta cuando llegamos nosotros? 10
medio por ciento. No, hasta que llegamos nosotros. ¿Sabe cuánto fue el crecimiento promedio de la economía argentina? No. 1%. Nosotros en el primer año nos expandimos 6,6%. En el segundo. Y en el segundo 3,5%. Quiere decir que la economía, desde que estamos nosotros... Tomando un dato desestacionalizado. Es tomando el EMAE mensual desestacionalizado. Usted no lo puede tomar un indicador mensual. ¿Sabe lo que le diría un opositor? Milei agarra los datos que le convienen. Son todos a favor de él. No, pero están ahí, Luis, los datos están ahí. O sea, porque es una forma de medir bien lo que pasa que nosotros cuando llegamos, el arrastre estadístico que traía el PBI era una caída del 3,5%. Pero por favor. Y si cayó 1,7, quiere decir que hubo una mejora de 1,8. Entonces, ¿cómo usted mide eso? Entonces, claramente tiene que tomar los desestacionalizados y tomar diciembre. Entonces, diciembre del 24 contra diciembre del 23 dio más 6,6. Y diciembre del 25 contra diciembre del 24 dio 3,5. Y eso es un acumulado de 10,5, póngale. O sea, con lo cual estamos creciendo. Y no solo eso, bajamos la pobreza en más de 27 puntos. O sea, sacamos más de 12 millones de personas en la pobreza. De vuelta, no estoy diciendo que somos Suiza, pero mire, estábamos 146 en el ranking de libertad económica y bajamos 40 puestos. Y todavía no está... Y eso es a mitad del año pasado. Bueno, imagínese cuando entren todas las reformas que metimos durante las extraordinarias. Sigo en el rol, ¿eh? Sí. ¿Por qué no le dice eso a cada uno de los 900... Mire, no sé, ahí tiene a cada uno de los 920 empleados que perdieron su trabajo después de cerrar FATE? Vamos a esto. Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. Lo entiendo, comparto su dolor. Digo, yo he estado desempleado, sé el sufrimiento que es, el dolor. Digamos, ahora, lo importante es, fíjese que yo a esto le dedico toda una sección del discurso. Cuando yo hablo de la moral como política de Estado, que de hecho, digo, gracias porque usted lo comentó, que es el nombre de mi próximo libro, acá lo importante es si una medida es justa. Es decir, cuando yo cito a Ulpiano, cuando cito la moral, entonces no son cosas menores. Yo le hago una pregunta. Vamos por los valores morales. ¿Estamos de acuerdo que la libertad es un valor? Sí. ¿Estamos de acuerdo que robar está mal? Obvio. Con lo cual, digamos, eso quiere decir que entonces nosotros tenemos un respeto por la libertad, por el derecho a propiedad, por el derecho a la vida, obviamente. Digo, eso es obvio que matar está mal. Entonces, está claro que el principio de no agresión debe ser algo que debe regir nuestras relaciones. Sí. Dicho estas cosas, vamos a esta situación. Mire, ¿qué pasa si yo pensara como un político más? Mire, yo, digamos, o sea, si me peleo con un empresario, llámese el señor Javier Madanes Quintanilla. Un empresario poderoso. Un empresario prebendario. Está hablando de Javier. Un empresario prebendario y extorsionador. ¿Por qué extorsionador? ¿Tiene pruebas? Porque, a ver, pruebas, digo, los hechos lo denuncian. Porque FATE tenía problemas hace muchos años. Era una práctica tradicional del señor Javier Madanes Quintanilla de apretar gobiernos con que si no le daban la protección para FATE y la protección para Luar, les tiraba las 920 familias a la calle. Bueno, entonces, pero la extorsión desapareció cuando las terminó de tirar. Ya la amenaza de extorsión no está porque no. Pero ¿usted qué cree, digamos, o sea, ¿usted cree que no llamó antes para, digamos, pedir, digamos, mencionar que nos iba a tirar la gente a la calle? ¿Llamó? Sí, claro, obviamente. No a mí, pero a gente de mi gobierno. Vamos por partes, entonces. Entonces, vamos a entender la lógica. Digamos, un gobierno utilitarista, un populista, podría decir, bueno... No nos peleemos con el empresario. Vamos por esto. A usted, digamos, a ver, los neumáticos acá, digamos, costaban 4 veces más caros. O 3 veces más caros. Póngale. Entonces usted tenía, vamos por 4, usted tenía el neumático acá a 100, digamos, si lo compraba afuera y si lo compraba acá, digamos, en 400, 4 veces más caro. Sí. O sea, entonces la pregunta es, si yo pensara como un populista,
y digo, bueno, abro la economía, beneficio a 48 millones de argentinos y se perjudica, digamos, el señor Javier Madanes Quintanilla y se perjudica los 920 trabajadores. Hace la cuenta, le cierra. Listo. Así pensaría un político populista. Yo no pienso así. Ahora vamos a pensar en términos de eficiencia económica, que esto es lo importante para aquellos que están perdiendo el empleo y que es importante para todos los trabajadores de la economía. Usted me está diciendo que la moral y la eficiencia económica van de la mano. No, eso es lo que quiero explicar. Digamos, cómo hay un orden de mérito. Primero está la moral, la ética y la moral. Después viene la eficiencia económica y después el utilitarismo político. Cuando usted aplica una política justa, las tres quedan alineadas. Cuando quedan desalineadas quiere decir que la política es injusta. Entonces, ahora vamos por la eficiencia. Cuando usted lo mira en términos de eficiencia, usted, digamos, está pagando 4 veces más caro ese producto. Entonces, si usted elimina esa protección, usted ahora va a pagar ese neumático lo que vale, o sea, va a pagar los 100. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente esa empresa va a ir a la quiebra, pero usted ahora tiene disponible $300 más para gastar en el resto de la economía. ¿No en el mundo? No. Espere. Digamos, en la economía argentina. Lo va a gastar en esta economía. Tío, si después usted, digamos, gasta otra cosa, digamos, también, digamos, le va a permitir la reasignación a otro lado. Lo que quiero mostrar es que no se pierden empleos. Okay. Entonces, usted cuando, digamos, es cierto que esta empresa cierra, es cierto que estos empleos se pierden, pero usted ahora tiene $300 más para gastar en la economía. Cuando usted hace eso, se van a crear puestos de trabajo en otras partes de la economía que son más productivos, porque si no, no sobreviven. Entonces, fíjese esto, que sean más productivos va a implicar salarios más altos. Y a su vez usted va a estar pagando precios más bajos. Quiere decir que el poder adquisitivo del salario va a aumentar. Usted va a poder consumir más cosas presentes y futuras y consecuentemente su bienestar va a aumentar. Es decir, con lo cual esto también, digamos, no solo que serviría a los fines utilitaristas del político, sino que además en términos de eficiencia. Pero le digo algo más porque es un elemento más. Sí. Y ahora empezamos a entrar a la moral. Yo le hago una pregunta. Sí. La barrera esa para que no se puedan importar los neumáticos, Sí. ¿quién las puso? El gobierno, los diferentes gobiernos. Digo, algún gobierno. Sí. Ahora, entonces el gobierno pone esa restricción para que no se pueda importar. La pregunta es muy simple. Es muy simple. Si el político sabe que si toca esa restricción lo manda a la quiebra, ¿qué es lo que termina pasando? Empiezan a negociar por debajo de la mesa. Empiezan a negociar, se genera corrupción, porque al político, ¿qué es lo que le conviene? Abrir la economía. Si no la abre y va en contra de su interés electoralista. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Sabe por qué? Porque hay corrupción en el medio. Entonces, obviamente que el corrupto es el político, porque digamos, los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. Entonces, los empresarios no pueden comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. Bueno, pero después, digamos, si lo siguen manteniendo el sistema, bueno, hay algo podrido en Dinamarca, por decirlo de alguna manera. Perdón, ¿y cuándo? Espera. Sí. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto además no solo genera corrupción, pérdida de salarios, porque tampoco es que le pagaba bien, por eso los trabajadores se quejaban, precios más altos. Es más, fíjese, esto era profundamente regresivo, porque usted, una persona que tiene altos ingresos, podría ir y comprarse la ropa, o podría comprarse los neumáticos afuera, el que podía viajar. Y el pobre tipo que no podía viajar, lo destrozaban con los precios domésticos, con lo cual además era fuertemente regresivo. O sea, castigaba a los más vulnerables. Y lo otro que, digamos, pero más allá de todo esto, de la eficiencia económica y todo, digo, es inherentemente injusto. Si usted se gana su dinero honestamente, Luis, ¿quién carajo soy yo en decir en qué lo puede gastar y en qué no? ¿Qué es lo que me permite ser a mí tan arrogante, tan soberbio, de decir que usted lo puede gastar en esto y en esto no? ¿De dónde salió eso? Usted se da cuenta que le estoy condicionando su libertad, y además le estoy condicionando su derecho de propiedad y por ende lo estoy robando. Encima genero corrupción, genero que los salarios le caigan, genera, que los precios sean más altos, y además perjudica a 48 millones de argentinos para beneficiar a Madanes y su socio político. Bueno, voy a otro tema. Por eso le gustaba tanto Massa, por eso le gustaba tanto el kirchnerismo.
Por eso era tan kirchnerista. Por eso, digamos, o sea, siempre operó en contra de este gobierno. Igual que el señor Paolo Roca. Bueno, le voy a dar el argumento kirchnerista. ¿Y entonces por qué Néstor Kirchner, en su momento Kicillof, en su momento Cristina, dice... ¿Sabe cuánto se pagaba la...? criticaban públicamente a Techín y a Paolo Roca. La pregunta es, ¿y los negocios al final quién los hizo? Usted dice por el precio del tubo sin costura, Roca. Claro que los hizo Techín. Porque seguía... O sea, claro que lo hizo Roca. ¿Sí? ¿Usted qué dice? Que lo criticaban, pero no le bajaban... Se pagó la tonelada de tubo de acero, $4.000 cuando vale 1.400. Es decir, entonces, en realidad el kirchnerismo, cuando insultaba a los empresarios, no los insultaba, digo, para mejorar las condiciones, para el bien de los argentinos. Negociaba la coima. Negociaba la coima. Por eso a todos los empresarios les gusta tanto, ¿sí?, los gobiernos tipo el kirchnerismo. Por eso Roca, digamos, le prendía odas a Sergio Massa, porque era quien le mantenía ese sistema. Por favor. Entonces, digamos, otra persona que además... digamos, que si no accedíamos a hablar con ellos, ¿sí?, nos iba a ir y correr en el mercado de cambios. Vamos. Ahora, bueno. Vamos. El presidente, el presidente, con esa idea que tiene de insultar o adjetivar con nombre y apellido a los empresarios, tan exacerbado como es, lo que hace es hacer fulbito para la tribuna, mientras que la inflación no termina de bajar. Es un monstruo que no puede dominar y la economía sigue sin crecer. Ok. Yo ya le dije lo que está pasando con la inflación. La inflación tocó 1,5 en mayo. Ok, después de los ataques especulativos, del riesgo Cuca y demás, cayó la demanda de dinero, se está reprocesando toda esa caída de la demanda de dinero y, digo, pasado el primer trimestre la inflación de vuelta va a volver, digamos, a su sendero decreciente. Sí. Yo estoy convencido que va a ser así. ¿Empiece con 0, o con...? No, eso a partir de julio, agosto. ¿De este año? Sí, claro. Digo, eso es lo que yo creo. ¿Ustedes creen? Es lo que yo creo. Lo que cree usted y el equipo económico. Exactamente. Eso es, digamos, o sea, una cosa. El crecimiento... Porque está más cerca de 3, presidente. ¿Cómo? Bueno, está bien. Digamos, cuando nosotros la veníamos bajando, decían que era imposible que baje... Cuando arrancamos dijeron que era imposible que baje de 30. De vuelta, digamos, tranquilidad. Usted dice, tarde o temprano, cuando las aguas bajen... Tarde o temprano va a ocurrir. Y lo otro tiene que ver con el crecimiento. Esta economía, mira, esta economía opera con un, digamos, al menos en la época del gobierno anterior, operaba con un working capital de 40.000 millones de dólares. Un capital de trabajo de 40.000 millones de dólares. Eso que usted habló en su discurso y que relacionó con el golpe que le quisieron dar el año pasado. Entonces, fíjese, 40.000 millones de dólares. Pero el working capital, el capital de trabajo, perdón, es el dinero que usted usa para el giro comercial. O sea, usted tiene los fierros, pero usted tiene los fierros, no se pone a funcionar la empresa. Usted la tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted compra las cosas, de repente paga 30 días, pero entre que usted compra las cosas, las transforma en un producto, las vende y las cobra, pasa un tiempo. Ese gap, usted necesita bancarlo con cash. Eso se llama working capital, capital de trabajo. Usted necesita eso para que la empresa funcione. A ver si lo entiendo. Supóngase que yo necesite capital de trabajo para comprar más cámaras, más... Y en vez de usar el capital... No, eso es el capital físico. ¿El capital de trabajo qué sería? El capital de trabajo es, usted compra, no sé, el insumo de lo que usted produce. Pero usted lo tiene que pagar de repente de acá a 30 días. En vez de pagarlo a 30 días, agarré la plata y compré dólares. Eso es, y me comí mi capital de trabajo. ¿Dejó de vender? Y dejé de vender, ni siquiera puedo vender mis productos porque me comí eso para comprar dólares. Claro, entonces se comió esa plata que usted tiene para bancar el ciclo de negocios, se lo comió para comprar dólares. Entonces, fíjese... Ya sé, usted dice que la economía no crece inmediatamente porque yo me comí ese número, el capital de trabajo. Que es el pasivo monetario del Banco Central, porque es el working capital del sector privado, oscilaba entre 35.000 y 45.000 millones en la época del gobierno anterior. Bueno, digamos, entonces... Cuando vino lo que usted dice en una etapa especulativa, ¿a cuánto cayó? ¿A cuánto? A 28.000. Pero en el medio,
nosotros subimos los encajes por el equivalente a 8.000 millones de dólares. Quiere decir que el working capital cayó a la mitad. Eso hizo que la economía se frene en seco. La economía en el primer trimestre venía del 6. Estaba acelerando al 8 y se frenó en seco, literalmente. Por Entonces, eso, digamos, la gente está tan es como si le hubieran puesto un freno de mano. Literalmente. Ok. Digo, usted hizo el ejercicio, se llama inercia. Sí, y ahora está. Cuando usted mete el freno mano, de golpe, sí. termina en un tortazo, digamos, contra el parabrisas, por decirlo de Pero el alguna manera. freno de mano no sigue puesto. Porque todavía no reconstruyó el working capital, todavía no reconstruyó el capital de trabajo. Hasta que usted no reconstruya el capital de trabajo, usted le va a costar crecer. Hablemos política. No, pero digo, hago una pregunta. Pero se da cuenta que mi argumento en contra de los empresarios, no empresarios, empresarios, es de índole moral. Le voy a hacer una pregunta. Es de índole moral. Usted dijo en o su sea, discurso, robar está mal. Me estoy acordando, sí. Robar está mal. Cercenar la libertad está mal. Entonces, fíjese, cuando usted abre, que le devuelve la libertad a la gente, que ahora no le roba porque el precio es el de mercado, usted asigna los recursos bien, o sea, tiene eficiencia económica y al mismo tiempo beneficia a todos los argentinos. Algunos dicen que eso es una apertura tonta de la economía, porque en el medio está compitiendo con una economía mundial en donde al trabajador se le paga no sé cuánto. Entonces, Bueno, eso bien. es... Que vengan y me expliquen. Necesitamos, dicen algunos, la ley, los que defendemos la industria, yo ahora me convertí en una ley antidumping. Eso Pero es... mire, le voy a, digamos, a ver, Argentina aplica estas políticas hace 80 años. Sí. Digo, ¿Argentina No han se convirtió en funcionado. una potencia industrial? No. No. Tiene un infante, digamos, que ya está grande, por decirlo de alguna manera. 80. Por eso. Primer punto. Segundo punto. Cuando usted toma el coeficiente de apertura, que es exportaciones más importación en términos de PBI, para un país del ingreso que tiene Argentina, debería ser 93%. Es 28%. La apertura económica. Claro. El índice de apertura económica. Debería ser de 93%. ¿Qué dice usted? ¿Que es un país como Venezuela? Argentina es, dado su ingreso, es el país más cerrado del mundo. ¿Todavía? Exacto. Es más, en el índice de apertura comercial del Banco Mundial, que hace el relevamiento de 179 países... Pero ahora Espere. puse un dato que se abrió más la gente. Pero espere, estaba en 179 países. ¿Sabe qué ocupaba? ¿En qué lugar? 178. ¿De qué apertura de indiscriminada estamos hablando? Es gente que está pataleando para cazar en el zoológico. Pero yo quiero hacer una diferencia, porque también quiero explicar esto. Desde mi punto de vista, el empresario en el capitalismo de libre empresa es un benefactor social, porque solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Pero esos intercambios son voluntarios. No está el Estado poniendo una muralla y hace arreglo con empresarios corruptos para perjudicar a los consumidores. Presidente, usted... Comprende sí, la diferencia, sí. ¿no? No, porque digo, o sea, hacen esos argumentos los empresarios que verdaderamente ojalá me los hicieran de frente en la cara. Hay un párrafo en su discurso que a mí no me quedó del todo claro, se lo voy a preguntar. Usted dijo... Puede ser por el ruido que hacían los cucas. No, No. en este caso porque yo soy difícil de entender en este caso. Usted en algún momento aludió a un grupo empresario, o no sé si varios, que le anunciaron al Ministerio de Economía que tenían que distribuir dividendos y que esa distribución de dividendos... Y dio un número, no sé si un número, pero era muy... No di el número. Bueno, era un número que era, si no interpreté mal, muy fuerte para el mercado de tipo de cambio único que tenemos pequeño y que iba a ser... Es decir, si no negociábamos con ellos, nos iban a ir a buscar el mercado. Bueno, que vengan. A ver, si yo entiendo bien. Alguien del grupo empresarial de Techín le hizo saber a alguien de su equipo del Ministerio de Economía... Exactamente. Que tenían que distribuir dividendos, tenían que agarrar los pesos, comprar dólares y que eso era un cimbronazo importante en el tipo de cambio. Salvo que besáramos el anillo. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. ¿Y esto fue cuando antes del discurso? Sí. ¿Inmediatamente antes del discurso? Unos días antes del discurso. Yo gobierno para los argentinos de bien. Ok. Entonces, a mí no me van a venir a correr con la libertad económica. Yo soy pro mercado. Bueno, pero yo soy pro mercado. No, dicen que usted es antiempresario, porque le pegan a los empresarios. Es falso, es falso. Digamos, yo lo que tengo en... A ver, cuando Lord Coke desarrolla
definición de monopolio, define como monopolio cuando el monarca, ¿sí?, o el señor feudal, daba la orden de que en un lugar solamente se comercializaba el bien que él decía. ¿Y cómo lo hacía cumplir eso? ¿Cómo? A punta de pistola. O sea, usted, digamos, quería violar eso, Está bien. lo pasaban a degüello. Es progre entonces, porque es antimonopólico. No es